Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy el Dr. David Campo y hoy vamos a hablar sobre la terapia BAC. Yo sé que muchos habrán escuchado, otros no. Entonces aquí en este video yo les voy a hablar sobre la terapia BAC, para qué sirve y mostrarles algunas imágenes cómo es el uso de esta terapia. Antes de comenzar este video, pues ya sabes de dejar ese like, de suscribirte a mi canal y obviamente compartir este video con todo el mundo. Y no olvides de seguirme en mi Instagram, que te lo dejo aquí para que estemos más en contacto y tú me preguntes lo que tú quieras. Comencemos con este video. Entonces, yo sé que muchos se preguntarán ¿qué es la terapia BAC? ¿Para qué sirve? ¿O qué es? La terapia BAC, o también llamado terapia de cierre asistido por vacío, es un sistema no invasivo y dinámico que ayuda a promover la cicatrización mediante la aplicación de presión negativa en el lugar de la herida, favoreciendo así en el área afectada la eliminación de excesos de fluido, estimulando la angiogénesis. El objetivo de la terapia BAC, como es conocida, es de acelerar la cicatrización de heridas complejas. Según la autorización de la FDA, la terapia BAC está indicada en pacientes con heridas crónicas, agudas, traumáticas, subagudas, quemaduras también, úlceras, y para pacientes también diabéticos. Yo en este video les voy a mostrar algunas imágenes y videos de cómo se coloca el aparato de terapia BAC para pacientes. Aquí por ejemplo vamos a ver un paciente que es diabético, donde pues ustedes saben que los diabéticos pues sufren mucho con la circulación y no tienen una buena cicatrización, ya que no llega el flujo sanguíneo pues en las partes muy distales, y esto ocurre en los pies mayormente. Y aquí hay que acelerar un poco lo que sería la cicatrización en los pacientes. La terapia BAC nos ayuda mucho porque es un tratamiento excelente para ganar tiempo después de desbridar una herida, porque reduce el mínimo la infección secundaria, facilita la formación de tejido de granulación y limpia la herida antes del cierre quirúrgico definitivo. Esta terapia BAC no molesta ni es incómodo para el paciente, porque esta terapia el paciente no necesita estar internado. Es un aparato que se puede llevar y estar en casa. El tratamiento va a depender de acuerdo al médico quien esté colocando la terapia BAC. Puede ser entre 15 días, 20, 21 días, dependiendo de cómo uno quiera que vaya ese tratamiento. Puede haber sí alguna irritación o alguna incomodidad en el paciente, ya que como eso está a presión, entonces y eso va succionando todos los fluidos y bacterias, todo lo que pueda tener en herida. Entonces puede producir un pequeño malestar, pero no es algo que pueda incomodarle mucho al paciente que haya que retirarlo. En casos, claro, de que sienta mucho dolor, pues debe acudir al médico para que sea retirado el terapia BAC. Pero esto ayuda muchísimo, ya que ha revolucionado mucho a los pacientes que son diabéticos y que tienen una lenta cicatrización. Pues esto ayuda mucho, ya que gana tiempo y ya que no estás en constante... el paciente se evita de ir de 2 a 3 veces por semana a curaciones. Entonces aquí terapia BAC se encarga de succionar y de crear tejido de granulación también, y acelerar esto, ¿no?, para el paciente. Entonces es una buena alternativa, y yo acá les dejo imágenes y videos para que ustedes vean cómo funciona. Hacemos la conexión en el canister, que sería el reservorio, que tiene un gel donde la secreción va a caer y se solidifica, se vuelve una especie de gel que no tiene olor.
Ya, entonces tenemos acá la presión que vamos a mantener en 110 milímetros de mercurio. La presión vacuo que puede ir al aparato es hasta 120, depende de la característica de la herida. Si queremos, bajamos un poquito o subimos, bajamos a 100, mantenemos en 110, ya de acuerdo a la máquina. Entonces presionamos para que comience a aspirar, y acá ya tenemos la presión sin fuga porque el aparato no dio el sonido de alarma. Y si nos fijamos acá en el aparato, ya tiene sus 110 milímetros de mercurio de aspiración. Ya cuando baja la presión, el aparato ya se activa y va aspirando. Ya tenemos sellada la herida del paciente. Le puse una fecha acá para que retorne unos 15 a 20 días. El aparatito está funcionando bien. Todavía no tenemos aspiración de secreción porque es una herida con débito escaso a moderado. Y bueno, espero que de verdad les haya gustado mucho este video. Nos vemos en un próximo video. Y ya sabes que si tienes alguna duda, pues tú me preguntas. Nos vemos. Chao, chao.